España para inscribirse formalmente ante el CERVEL. Mira cómo llora. La actividad de sus militantes en 13 regiones del país, lo que le permitiría tener candidatos al Congreso y también a la moneda. La derecha que usted está encarnando es... Esta entrevista fue muy buena, ¿se acuerdan de esta, no? Esta fue muy buena. Porque lo quisieron arrinconar por todos lados y acá el buen empezó a subir. Acá empezó a subir fuerte. De hecho, creo que con esta fue que Pep como que se dio vuelta. Como que él la analizó en su programa y dijo, oye, qué bien que estuvo Kaiser, weón. Puta que estuvo bien. Aquí el weón se dio vuelta a mucha gente. Una derecha que está explícitamente ensayando una batalla cultural. Al momento no tenían adversario, ahora hay adversario. Está bien. Lo que se juega son sistemas de creencias, representaciones del mundo. Correcto. Me dice Bruce Cisternas, ojo con esto. Me dice, Emiliano, ¿debería subirme a la jamoneta? Soy virgen en cuanto a militancias políticas. Tengo miedo a desilusionarme si soy sincero. Yo nunca había militado en ningún partido, tengo 41 años, me inscribí recién en este. No sé, me cuesta decirte sí, inscríbete, Bruce. Yo lo que te aconsejo es que tú mires qué candidato representa el 80% de las ideas que tú más te interesan. No el 100, sino las ideas más importantes, ¿ya? Y si ese candidato, tú crees que alguien como Kaiser, por ejemplo, las representa, súmate. O sea, inscríbete, hazte militante, y si te desilusionan, te sales. Sí, igual es una firma virtual. No es más que eso. Se está jugando muchas cosas en esto. Su hermano, Axel Kaiser, le ha dado soporte, digámoslo así, intelectual, a estas batallas culturales. Irse contra la ONU es una batalla cultural. Primero, no veo por qué la CNUR debiese encriptarse y ser parte de lo que es la política migratoria chilena. Nosotros somos un Estado soberano e independiente. No necesitamos pedir permiso para tomar nuestras decisiones migratorias y respecto de quién entra y no a este país. Lo que ustedes estaban planteando hace unos minutos atrás era prácticamente, por intermedio de la presidenta, era prácticamente disolver nuestras fronteras y lo que era inmigración libre. Absolutamente libre. Chile tiene problemas serios. Y no es la ONU ni son las Naciones Unidas. La ONU. Tienen que pagar la cuenta, lo tienen que pagar nuestros ciudadanos. Y nosotros vemos cómo llegan desde el extranjero, con bolsas de la CNUR, con mochilas de la CNUR, con instructivos de la CNUR. Llegan a Chile, dirigidos desde países seguros hacia Chile. Entonces, pues intermedio, señor presidente, yo no sé si la CNUR es una ayuda o es parte del problema migratorio que estamos enfrentando. Muchas gracias, señor presidente. Soy un profesional del área ambiental y Kaiser pareciera que no cree en nada ligado al área ambiental. Quizás me representa en un 90%, pero mi corazón está en mi vocación de ese 10%. Es que entonces nadie te va a representar, pues, Bruce. Tienes que votar por una persona de izquierda que solamente le interese lo ambiental, ¿sí? Porque es la única manera. La gente de derecha, de centro derecha o libertaria piensa que es más importante que la gente coma a cortar un árbol. Y eso siempre va a ser así. Lamentablemente creo que en el tema ambiental solo te va a representar alguien de izquierda. Yo te propondría que veas los otros temas que son temas país, que son la economía, la migración, la delincuencia, y el día de mañana, cuando solucionemos esos problemas que son los más urgentes, uno podría ver el tema ambiental. Pero nada, hoy creo que hay otras prioridades, pero nada, es un tema tuyo. Negar la crisis climática es una batalla cultural. ¿La crisis? ¿La crisis climática? ¿No? De acuerdo. Pequeño óptimo climático se refiere al periodo entre los años 700 Aquí de hecho, mira, justo Bruce, hablando del tema climático, mira. y 1200, cuando las temperaturas fueron más elevadas que en la actualidad, sin tener industria ni mucho menos, hasta el punto de que se podía explotar agrícolamente Groenlandia. Es decir, el CO2, la industria, las termoeléctricas, etcétera, no existían, y sin embargo teníamos temperaturas que permitían, por ejemplo, la cosecha de vino en Dinamarca o en el norte de Inglaterra. Qué cosa más extraña que justo este tipo de periodos. Bueno, aquí por ejemplo Bruce está hablando del tema climático. Lo que está diciendo, que yo coincido, que el tema del calentamiento global, el calentamiento y el enfriamiento, a ver, tengo que decirlo de una forma que YouTube no me castigue, porque si esto que YouTube, como es progre, no le gusta que yo los diga. El tema del calentamiento y enfriamiento del globo han sido siempre. Lo que Kaiser cuestiona es cuál es la incidencia del ser humano en ese cambio de temperatura, no el cambio de temperatura en sí mismo. Y eso es un debate científico. O sea, no hay una postura oficial. Eso no es cierto. Hay un montón de científicos muy respetados que tienen esta otra postura. Y eso es lo que Kaiser sostiene, básicamente. Para que te hagas una idea respecto de lo que hablabas tú de la cosa climática. Se olviden de comentar en esta sala, porque no existe una explicación otra, por supuesto, para los cambios climáticos, también por la pequeña edad de hielo, que no sea la actividad humana. Algo muy conveniente cuando uno recuerda que todo este tema de la reducción de carbono va de la mano del cobro de impuestos, de la venta de certificados. Pero antes, mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo así para estar 7, 8, 9 horas seguidas haciendo stream? No lo sé, tú dime.
Te cuento, Neuro 300, un suplemento con efecto nootrópico que apoya y potencia las capacidades cognitivas, la memoria, el enfoque, la concentración y la agudeza mental. Las cápsulas contienen dos compuestos, alfa-GPC y fosfatidilcerina, dos compuestos ampliamente estudiados, de los cuales por supuesto te voy a dejar las fuentes y los estudios en el primer comentario fijado de este video. Un dato no menor es que este producto tiene 99% de recompra y efectos altamente comprobables, y por si fuera poco es una industria nacional, nada de pastillas chantas importadas con Temu o AliExpress, no, 100% producto y trabajo chileno. CO2 y por supuesto de la conversión de todos los sistemas energéticos del planeta, que tiene un costo sideral. Tanto así que los alemanes han gastado en su revolución verde casi medio billón, es decir, 500.000 millones de euros, y ahora no tienen energía para calefaccionar sus casas porque resulta que el gas de Rusia no llega. Eso es... Kaiser se nota que no es político, porque el tipo dice lo que piensa, ya está, no anda como calculando el tema. Eso me gusta mucho. Muchas gracias, Rubén. Lo que decía de Loreto, que me dice acá, Chile produce como el 0,01% de los gases invernaderos que inciden... Exactamente, o sea, a nivel global, Chile no incide en nada. Entonces, someter a la población chilena a pobreza por el hecho de estar cortando proyectos por toda esta cosa ambiental, someter a la población chilena a la pobreza, a la miseria, a no tener pega, a todo lo que ya sabemos, por un 0,0 algo por ciento, que es lo que Chile aporta a los gases invernaderos a nivel mundial, es ridículo. O sea, esto hay que pedírselo, en cualquier caso, habría que pedírselo a los países que realmente son muy contaminantes, que son gigantes, pero no a Chile, porque es una estupidez. La situación, ¿no? Países que además se hicieron ricos contaminando. Y nosotros somos un país pobre, nosotros tenemos que pagar la cuenta, no. Los molinos no funcionan, en los paneles solares no da abasto, están ante una crisis energética como no se ha visto nunca. Y aquí estamos pidiendo en este proyecto de resolución que nosotros nos subamos a un tren al cual hace rato se le fundió la máquina. Lenda, Sri Lanka, son dos casos donde la población ya se está alzando contra las medidas de la Agenda 2030 para reducir la actividad económica a niveles civilizatorios. España, Francia, con serios problemas también de energía. Francia en este momento, por una sequía, no puede operar al 100% sus centrales nucleares. Les recuerdo, existe la palabra sequía, entre otras razones, porque han habido sequías antes de que existiera la revolución industrial. No es que la sequía sea un tema especialmente novedoso, tampoco en Chile. Nosotros tenemos una matriz energética que se basa entonces en agua, ahora un par de renovables de influencia incierta dentro de lo que es la estabilidad de la matriz energética, y en termoeléctrica, algunas de las cuales, muchas de las cuales fueron construidas por el gobierno de Michelle Bachelet, especialmente. También es cierto lo que dice Medio Elfo. No sé si estás por aquí todavía, Bruce. Lo que dice Medio Elfo también es muy cierto. Los problemas medioambientales también se resuelven con capitalismo. Cuanto más capitalismo hay y cuanta más generación de riqueza hay, más eficiente en los procesos nos volvemos. Y por ende, al final menos contaminante, es cierto. Pequeñas que funcionan entre los más contaminantes de todos los combustibles fósiles, como son los pesados. Y nos dicen ahora, o nos piden, que respaldemos una resolución que le pide al gobierno eliminar aquellas centrales que son a carbón y que probablemente están contaminando, yo no lo pongo en duda. Así como muchas otras termoeléctricas en este país están contaminando. Lo que yo pongo en duda es que puedan contaminar acá, siendo que en Europa las contaminaciones de una central a carbón no son mucho más altas que las de una central acá. Hay sistemas de filtros allá. Sistemas de filtros que por lo visto en Chile no se aplican y que son bastante más barato por lo demás que plantar 4.800 kilómetros de molino de viento de norte a sur. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos pidiendo la aceleración de un proyecto que interesantemente también concluye el 2030. Es decir, junto con lo que son objetivos sustentables y renovables de la Organización de las Naciones Unidas, de la mano del Foro Económico Mundial y de las grandes corporaciones, las más de 3.000 grandes corporaciones mundiales que se han unido en un régimen criptofascista a nivel global. Y nosotros no estamos pidiendo esto. Y nosotros estamos pidiendo que destruir nuestra seguridad energética. No me parece, damas y caballeros. No me parece que sea una buena idea. Damas y caballeros, no me parece. Criptofascista. Gracias. Negar que ciertas personas pueden hacer una transición de género. Esta entrevista fue... Acá se sacó su enorme miembro y le pegó a todos los hueones. A este lo hizo Cornet. Cuando le preguntó por la desigualdad y toda esa guaja, esta entrevista fue muy buena. Es una batalla cultural. Y cualquier cosa puede ser una mujer hoy en día. Cualquier persona puede declararse mujer o hombre. Entonces, ¿cuál categoría es la que está defendiendo el Ministerio de la Mujer hoy en día? Cuando degradan a la mujer biológica a persona menstruante y cosas por el estilo, o persona gestante. Para ser bien honesto, señor presidente, el Ministerio de la Mujer no tiene ningún logro que mostrar. Ninguno. Y si nosotros traspasásemos los recursos que se gastan en el ministerio al servicio de la mujer, ahí sí estarían bien invertidos.
porque ahí no se gastarían en burócratas y en amigotes. Ahí se gastarían efectivamente en mujeres que requieren de protección, que requieren de ayuda. Esta es la razón por la cual un menor de edad no puede transferir propiedad. Existe una razón por la cual un menor de edad bajo 14 años no puede dar consentimiento para relaciones sexuales. Y esa razón es porque son especialmente influenciables. Ahora, si nosotros lo hacemos desde el punto de vista estatal, ¿qué es eso? Nosotros empezamos a empujar a nuestros niños con programas que lo que hacen es tratar de influir en la conformación de lo que es su identidad. ¿Qué estamos haciendo ahí? No estamos aprovechando de alguna manera la vulnerabilidad de estos menores, especialmente en espacios donde no están presentes los padres. Yo estoy convencido, señora Presidenta, de que el ser ministro, ser un profesor, nunca se le habría ocurrido llegar y decirle a los niños, ¿tú estás seguro que tus papás son tus papás? Ok, pero tenemos un programa y tenemos en general en la educación una aproximación donde nosotros le decimos a los niños, ¿tú estás seguro de que tu género es tu género? No te gusta encarnar. La desigualdad no es un problema. No, la pobreza es un problema. Pero eso significa que, suponiendo que hayamos extinguido el fenómeno. Esta respuesta me gustó mucho. Cuando le preguntaron por la desigualdad, esta estuvo fantástica. Y Chile en eso no lo ha hecho mal, históricamente. Si la pobreza se reduce, la desigualdad sigue siendo un fenómeno. Sí. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la desigualdad tal como la conocemos en Occidente supone altísimas concentraciones de ingresos. La difícil situación económica que tienen tantos funcionarios públicos en este país. Si nosotros bajamos, por ejemplo, el sueldo de los parlamentarios, tendríamos por lógica que bajar el sueldo de los subsecretarios. Cacha esto. Rubén Alvarado, presidente ejecutivo... No, es que... Vea, lo voy a leer de abajo hacia arriba. Daniel Ochman, presidente de Banco Estado, 18 millones de pesos. Esto es el sueldo. Pero después tienen bonos, tienen un montón de weas. Pero este es el sueldo. Rosana Costa, presidenta del Banco Central, 18 millones de pesos. Oscar González, gerente general ejecutivo de Banco Estado, 18 millones de pesos. Jimena Fuentes, embajadora de Chile en Reino Unido, 19 millones de pesos. Y acá faltó Beatriz Sánchez, que tiene un sueldo de $21.000 también. Después tenemos Felipe Bravo, gerente general de Metro, 21 millones y medio de pesos. Y Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco, 49 millones de pesos de la tuya. 49 millones de pesos. Chúpale la corneta. Ganan más que los parlamentarios. Tendríamos que bajar por lógica el sueldo, por ejemplo, de la Municipalidad de Santiago, que ganan más que un parlamentario. Tendríamos que bajar el sueldo de los CEREMI, que ganan más que los parlamentarios. Tendríamos que bajar el sueldo de una serie de funcionarios que ganan más que los parlamentarios. Bueno, la mayoría de la población chilena estará a favor de bajar el sueldo de todos esos funcionarios, pero tengo un poco de compasión con esa gente que gana tan poca plata. Ganan más que un parlamentario. Y son cientos, son miles en este país los que ganan del bolsillo del Estado. La desigualdad es una consecuencia. No es que la desigualdad sea una causa, la desigualdad es una consecuencia. ¿De qué cosa? Y es la consecuencia de la libertad. Si ustedes... Esta respuesta fue muy buena. La desigualdad es una consecuencia de la libertad. Ahí con el miembro ahí en la cara. ¡Tac! Toma, tal cual. La desigualdad, eso es no tener miedo a dar una respuesta que es racional, pero sin temor a que te digan que eres un fascista o qué sé yo. O sea, bueno, si tenemos una sociedad libre, va a ser desigual, no hay otra. Libre y todos nosotros somos distintos y nosotros tenemos intereses distintos, vamos a tener resultados distintos. Si usted quiere igualar los resultados, lo que está haciendo es matar la libertad. ¿Pero por qué tiene que haber perdedores? ¿Cómo? ¿Por qué tienen que haber perdedores? Porque siempre define usted qué es un perdedor. Una persona que no tiene soberanía sobre su propia vida. El punto esencialmente es que si usted quiere forzar una igualdad, porque tiene que forzarla, o no va a funcionar de manera voluntaria, porque los seres humanos somos distintos, y si tomamos decisiones distintas vamos a tener resultados distintos. Usted tiene que tener un Estado que reprima a uno e impulse a otro. Mira lo que dice Kelly, que yo entiendo su planteamiento. Dice, ¿a quién le importa el cambio de globo? Yo quiero que cierren la frontera. Es que hay problemas urgentes. Es así, es la verdad. Hay problemas que son urgentes. Y lo urgente es cerrar la frontera, la inmigración ilegal, la delincuencia y la economía. Eso es lo urgente. Todo lo demás viene después. Todo. De hecho, lo hacen a través de lo que son los impuestos. Hola, Reco. Que son efectivamente para generar igualdad. Lo hacen. No me diga que no. Y si no paga el impuesto extra, entonces viene el Estado armado y persigue a la persona que no lo está pagando. Las grandes revoluciones de la historia se han generado en contra de los impuestos abusivos. ¿Qué nos dice este gráfico? ¿Qué parte de todo lo que produce la economía Qué grande mi jamón. chilena en un año se destina a financiar el gasto en el personal del gobierno? El año 2006, para la economía era cada vez más barato financiar ese gasto. Iba a la baja. Pero mira, el 2006 empezó a inflexión. Cacha. Esta mina seca, esta economista, Elisa Cabezón, crack. Empezó a aumentar y ahora estamos gastando más de 7 puntos del PIB. Veamos qué es lo que dice la siguiente. Este es el índice de efectividad del gobierno de Chile. A pesar de que hemos destinado más recursos de la economía a financiar el gasto total, no se ve una mejora en el índice de Y Charboy dice, tráiganme una urna para votar a mi jamón. la efectividad del gobierno.
De hecho, se ve un deterioro también. ¿Todos los impuestos son confiscatorios? Yo creo que la inmensa mayoría de los impuestos son confiscatorios, salvo el IVA. No, el IVA también. Esto es impuesto material. Yo le diría que quizás, y hasta con matices, los aranceles. Lo que están haciendo con las contribuciones y los reavalúos es asalto a mano armada. O sea, hace una frescura, porque en todo el país se está... A ver, esto dice, ¿los impuestos son un robo? Si dices que no, dice, ¿se paga de forma voluntaria? Sí. ¿Se pueden dejar de pagar? No. Entonces los impuestos son un robo, claro, al final todo conlleva lo mismo, siempre es un robo. Desplomando la demanda por vivienda, y el Servicio de Impuestos Internos ha entrado, ya duplicado y triplicado los avalúos fiscales, y la gente en este momento está, ni siquiera puede vender sus propiedades para pagar las contribuciones. Allende, por lo menos tuvo una decencia de entregar bonos Cora, que no valían nada, pero era un papelito. Así que te entregan nada a cambio de que te quitan tu propiedad. Oye, lo de las casas, no sé si ustedes han dado alguna vuelta, por ejemplo, por barrios como Ñuñoa. Yo el otro día estuve en auto, tuve que dar un par de vueltas por Ñuñoa. Es impresionante la cantidad de casas en venta que hay. Es impresionante la cantidad de casas en venta. Casas que se nota que son casas grandes, que probablemente era de gente que antes tenía un buen pasar y la está vendiendo. O sea, esa es la sensación, porque son muchas, son muchísimas casas que están en venta. Servicio, ni seguridad, ni salud, ni educación. Y van y le quitan a gente que hasta ahora no estaba pagando contribuciones, le han revaluado a medio mundo. Y la gente viendo cómo paga entonces el arriendo que le está cobrando el Estado por sus propiedades. Esto lo hace impuestos internos por sí, ante sí, sin pasar por el Congreso, sin preguntar a los parlamentarios si estamos dispuestos. Una cosa muy distinta es cuando yo voy y a una persona de la gente de menores ingresos en este país, si yo sumo todos los impuestos indirectos y los directos también, porque eso se traduce en un precio, termino sacándole 30-40% de sus ingresos. ¿Quieren hablar? Hablamos de pensiones bajas. Bueno, explíquenme a la señora que recibe la pensión mínima por qué el 40% de su pensión mínima termina pagándole al Estado. Pero el Estado entrega algo acá. Ah, sí. ¿Qué te entrega el Estado a cambio, Alfredo Joinian? Seguridad, salud pública. ¿Qué? ¿Me está hablando de eso? ¿Esa salud pública donde hay tres? Eso, jamón. Saca el miembro, levántalo y pégale, y pégale. Derecho en la cabeza. Lo sacas y le pegas derecho en la cabeza. Millones en lista de espera y 40.000 muriendo sin atención. Está hablando de un mundo ideal donde efectivamente el Estado entregando. ¿Sabe cuál es el porcentaje de los impuestos que se va a seguridad? Están viendo asesinados más de 2.400 y tantas personas solamente este año. Entonces hablemos de seguridad. Bueno, señora, el porcentaje de todo lo que usted paga en impuestos que llega efectivamente a seguridad es de 1,6% del presupuesto. $700 millones, 722. Esta fue muy buena. Cuando estaba el ministro ahí y le sacó en cara el gasto del Ministerio de Hacienda en personal. Esta fue fantástica también, cine. Solamente en gasto en personal, usted se está gastando, señor ministro, 489.000 millones de pesos. 489.000 millones en gasto de personal. Es decir, por su intermedio, diputado. Por su intermedio, señora presidenta. Es decir, 5 veces más de lo que nos cuesta la Contraloría. Si sumamos los bienes y servicios de consumo, se está gastando prácticamente la mitad de lo que nos cuesta todo el cuerpo de carabineros. Eso es un ministerio que supone que se dedica fundamentalmente a tareas de administración. $700 millones para el ministerio, solamente para el ministerio y sus funcionarios. Eso es 10% de la reforma tributaria. $700 millones, qué hijos de puta, weón. Qué hijos de su reputísima madre. $700 millones en sueldos, hijos de la gran perra. Usted quería recaudar, señor ministro, por su intermedio, señora presidenta. ¿En qué están gastándose la plata? ¿Cuántos son los sueldos? ¿Cuánto se está pagando en el ministerio? Diputado, ¿Qué hijos de puta? $700 millones. ¿Qué cantidad de dinero significa eso? ¿Qué puta locura? Un impuesto de 15% parejo. Flat tax. Si nosotros seguimos el ejemplo estonio, el ejemplo principal, el flat tax que genera dos efectos. Uno es un aumento del crecimiento económico, pero por otro lado desaparecen también todos los resquicios para no pagar. Pero le hice una pregunta antes que me previa. ¿Cuánto hizo yo el cálculo de cuánto menos en impuesto en un primer momento deja de recibir si tiene un 15%? Son si no me equivoco, nosotros estábamos reduciendo 3 puntos del PIB de la recaudación. O sea, unos $10.000 millones, algo así. Poco. Entre 2 y 3 puntos del PIB, 2,4. Usted dijo que quería quitarle el IVA a los alimentos y a los remedios. ¿Cómo puede ser que el ministro de Hacienda o el Estado se enriquezca con cada compra de medicamentos en un 19% solamente por... ¡Qué buena esta edición! Oye, este video tiene muchísimo trabajo. Suscribirme, darle like. Oye, vayan para allá. ¿Este canal cómo se llama? Enfoque Libre. Oye, este video tiene muchísimo trabajo de edición. Muchísimo. Está muy bueno. Cacha la foto de Marcel, weón. La wea buena. Un valor agregado. Cada medicamento que es importado para gente... Se escucha un poco bajo el audio pelado. Déjame ver si lo puedo subir un pelín. A ver ahora. Que lo necesita para seguir viviendo, tiene que pagar también tributos. A eso le sumamos los tributos que tiene que pagar la empresa. Si nosotros vamos bajando todo esto al precio
¿Ahí suena mejor? Final que paga el consumidor tiene que ser por lo menos 50 o 60% del precio de cada medicamento que termina en el bolsillo del Estado, que profita entonces gracias a la enfermedad de sus ciudadanos. Entonces este proyecto de resolución, teniendo buena intención, no va suficientemente lejos. ¿Por qué cobramos impuestos a los medicamentos que necesita la gente para seguir viviendo? ¿Por qué cobramos impuestos? ¿Por qué empobrecemos a personas que de todas maneras tienen el problema de poder seguir trabajando y ganando y obteniendo recursos legalmente a través del castigo que significa imponerles impuestos? Cacha el meme, weón, con los ojitos que se mueven. No, este video está muy bien hecho. Tiene mucho trabajo acá. A los medicamentos. Señora Presidenta, ¿por qué nos quedamos en los detalles y no vamos al problema de fondo? ¿Por qué no nos hacemos cargo de esta injusticia que comete el Estado, que comete el sistema tributario contra sus propios ciudadanos, cobrándoles impuestos por estar enfermos? Yo me voy a abstener en este proyecto de resolución. Muchísimas gracias. A mí me encantaría que eso fuese una Ahora, respuesta también. ¿Cómo va a garantizar que se rebajan los impuestos en los alimentos y en los remedios, que suena bien, se traspasen los precios? Porque usted sabe que hay precios libres en Chile. Me imagino que se adhiere a la libertad de precio. Entonces, le pueden bajar, por ejemplo, en un primer momento y al mes siguiente se los subieron. Bueno, eso es pues, como usted tiene libre competencia, aquel que empieza a subir automáticamente los precios normalmente queda fuera del mercado. El punto es cómo se garantiza que se rebajen el impuesto. No lo puede garantizar. Acá no contestó bien Johanna, ¿eh? Esto hay que decirlo. De hecho, esta crítica se la hizo Paralelo y tiene razón. Acá podría haber contestado mejor. En esta pregunta, solo en esta pregunta, podría haber contestado un pelito mejor. Pero sí le puedo decir una cosa. En la medida en que las empresas y los negocios tengan mayor margen, van a empezar a competir hacia la baja. Siempre lo hacen. A ver, Johanna, yo puedo vender entonces mi producto 15% o 10% más barato que el vecino. Puedo hacerlo. ¿Y no lo voy a hacer para conseguir mayor mercado? El problema acá, damas y caballeros, Hola Marco Arias, bienvenido amigo, ¿cómo estás? no es que se informe únicamente a partir de un cierto monto, es que se viola un principio, el principio de que el Estado no tiene derecho a meterse en la vida privada de la gente sin una orden judicial, que los derechos de los individuos están por sobre las necesidades del Estado, no al revés, que nosotros acá somos representantes del pueblo y no sus patriarcas, sus señores o sus zares, y que al final es problema de impuestos internos de la Fiscalía, etcétera, identificar casos sospechosos, presentarlos ante un juez y conseguir una orden judicial que le permita entonces acceder sea a un teléfono, a una vivienda o a la cuenta de una persona. Eliminar el principio de la privacidad colocando un alto monto inicial, pero ese monto inicial va a poder ser modificado mucho más fácil a posteriori. Y el Estado entonces podrá controlar efectivamente todas las transacciones que se realicen en las cuentas de los ciudadanos. Esos niveles de información no deben estar jamás en manos del Estado. El Estado no debe ser capaz de controlar así a sus ciudadanos. El Estado debe mantenerse fuera. Su dinero no estará disponible hasta que obedezca. Qué bueno el meme. De los dormitorios, fuera de las billeteras, fuera de las mentes de las personas, porque no es su lugar, no es para eso que fuimos creados como organización humana. Siguiendo con la pregunta de Fernando y la sorpresa que le produce el eco que está teniendo su candidatura, hay pocos países en el mundo en donde se crean más de dos derechas. Existe Chile Vamos, que es la derecha tradicional. Existe Republicanos, que es la fuerza por la cual usted fue electo. Existe ahora este mundo libertario que usted está intentando... Este mundo libertario. Para los que no sepan, Alfredo Yoinian tiene una entrevista épica, que después podríamos revisarla tal vez, con el hermano, con Axel, donde hablan de un libro de Axel, y Axel lo mea, pero lo deja tan en ridículo, que es cine. Y claro, entonces este weón tiene sangre en el ojo con el tema libertario, liberal. Encarnar, y que se está haciendo un espacio en la sociedad chilena, a lo menos con la encuesta dominante. ¿Cómo se explica eso? ¿Esto es fraccionar una derecha que no crece, sino que en realidad se fractura? ¿O es una derecha que se está expandiendo? Bueno, en primer lugar, dejar claro que ser de derecha en Chile durante mucho tiempo fue simplemente no ser de izquierda. La derecha que se constituyó en torno al Partido Nacional eran partidos que hasta hace 50 o 60 años antes se estaban agarrando a balazos. Liberales, conservadores, los agrarios laboristas. Entonces ya existe el social cristiano, existen distintas vertientes que se unieron en torno al Partido Nacional y que posteriormente se vuelven a separar en Renovación Nacional y la UDI y posteriormente. ¿Y la republicana es usted? Así es. Y en la práctica, lo que nosotros tenemos son vertientes políticas históricas que se ven representadas en la inmensa mayoría de los países de Occidente
con mayor o menor fuerza. El libertarismo no es algo que haya nacido ayer ni nació con Javier Milei. El origen del libertarismo usted lo puede retroceder incluso hasta la Revolución Americana. Los libertarios allá toman su esencia política de ese momento histórico. Entonces, la verdad es que ¿qué es lo que se está produciendo en Chile? Es, en mi opinión, desde el punto de vista del fraccionamiento político, sí, hay un fraccionamiento en torno a figuras, pero yo creo que el fraccionamiento más importante que se está produciendo es en torno a los proyectos políticos y a la cultura. Exactamente. ¿Cómo vemos nosotros el país en 30 años más? ¿Qué es lo que queremos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestra perspectiva de qué es el Estado o cómo debe ser el Estado? Les recuerdo el caso Soquimich. Les recuerdo el caso Penta, les recuerdo los casos en que está el caso. Recuerdo que todo el sistema político ha estado trabajando con jueces que se han entregado a los intereses de distintos grupos, sean estos políticos o económicos, todos. Así que no vengan a hacerse aquí algunos, los defensores de la moral, porque durante años han callado ante la prevaricación expresa de los tribunales en materia de derechos humanos, han callado cuando los fallos convenían a sus intereses, porque aquí no hay un problema. Damas y caballeros, ustedes no tienen un problema con la corrupción. Tienen un problema con la corrupción cuando no les conviene. Hay distintos tipos de justicia y en ciertos casos no hay justicia. Simplemente no hay justicia. En general nosotros tuvimos 1.300 niños fallecidos. Decenas de miles de niños abusados. A propósito de esto, la lista de Epstein, ¿dónde están los condenados? ¿Dónde están los condenados por lo que sucedió en el Senado? ¿Dónde están los procesos? ¿Qué pasó con la Fiscalía? ¿Qué pasó con el Tribunal? ¿Qué pasó con el mundo político que olvidó tan rápido? Nosotros en los años 90, a principios de los años 90, teníamos en promedio al año entre 5 y 20 niños que desaparecían en Chile. Hoy día son miles que desaparecen y nadie sabe. Dona Pola, bienvenida. Hablemos de justicia. Hablemos de seguridad. ¿Cómo se está enfrentando el tema de la inmigración ilegal por parte del gobierno? La realidad es que no se está deportando a ninguna persona que entra ilegalmente al país que no sea boliviano. Y eso está sucediendo por lo menos por la frontera boliviana. Y esto está sucediendo, entre otras cosas, por la falta de cooperación de la República de Bolivia, pero también porque nuestra legislación, según el propio subsecretario, no le da los instrumentos para expulsar a las personas que ingresan ilegalmente a nuestra nación. La implementación no tendría pauta. Hubo que llevar impresoras. Implementación de la impresora, weón. Qué país bananero, weón. ¿Cómo que la impresora? Es que no había impresora. Esto fue una maravilla. Es que no se puede porque no hay impresora, weón. No había impresora. ¿Qué quiere que no había impresora? Puta, lo bueno es inepto, weón. Qué ineptitud más grande. Me cago en mi puta vida. ¿Cómo yo tengo que pagar impuestos para soportar esta ineptitud? No lo puedo entender. Mientras ello suceda, le vamos a seguir manteniendo el negocio a las redes de tráfico de personas. En tanto exista el premio de poder quedarse en Chile, aunque uno haya ingresado de manera ilegal, va a seguir habiendo tráfico de personas. Y en esto el gobierno de Chile, el Estado de Chile, se hace cómplice. Es cómplice pasivo del tráfico de personas hacia nuestro territorio porque se niega a deportar. Y sabemos perfectamente que esto va en línea con la ideología de un cierto sector que no cree que nosotros debamos tener fronteras controladas y que no cree que deban existir limitaciones para la inmigración a nuestro país. Señor presidente, por su intermedio, a todos nosotros tenemos que cambiar la legislación para fortalecer los instrumentos que están a disposición del Estado para expulsar de Chile a las personas que están ingresando de manera ilegal. La inmensa mayoría de las cuales no están ingresando en razón de ser perseguidos políticos, sino en razón de una búsqueda de mejores oportunidades, lo cual es legítimo desde el punto de vista personal, pero es devastador para la seguridad interior de nuestro Estado. Y si nosotros no estamos dispuestos a ponernos rojos, la verdad es que no vamos a poder solucionar esta situación y vamos a seguir manteniendo el negocio para los traficantes de personas. Damas y caballeros. Qué buen video, weón, de verdad. Qué buen video, qué buen trabajo, weón. Media hora es un montón, con memes, con una buena edición. Qué buen video. Hagamos lo necesario. Devolvámosle a nuestro país la seguridad de que sus fronteras están seguras y de que por ellas no entran grupos criminales extranjeros. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo creo que Evópolis es... Sí, a suscribirse al canal, como dice Nicole. Muy, muy buen video. El canal se llama Enfoque Libre. Suscríbanse al canal, de verdad. Muy buen video. Mucho trabajo, además, porque hacer un video de media hora con esta edición es mucha pega. Una organización política que no tiene una definición política. ¿Cómo así? Porque ¿qué significa ser de derecha? ¿Quieren más Estado, quieren menos Estado? Pero yo creo que en esa materia de Evópolis probable... Mira, y le pusieron aquí los signos de interrogación a Evópolis. ¡Qué chuchas son! Que sea de derecha. Si usted lo ve desde el punto de vista cultural, probablemente Evópolis sea mucho más de izquierda. Es de derecha liberal. Porque no existe un liberalismo cuando usted obliga a la gente a hablar de una manera determinada. No es liberal obligar a la gente. ¿En qué obliga a la gente? Por ejemplo, la ley de género. No, pero ¿en qué lo obliga? Disculpe, no estoy hablando de la ley de género, que la apoyaron
de Bópoli también. Mira, pues con las palomitas de Bópoli, qué buena, weón. Qué bien está hecho. Mira, con las palomitas de Bópoli que se mueven además. Estoy hablando de la ley de género. La apoyaron desde Bópoli también. La ley de género obliga a las personas a asumir como verdad la autopercepción de otras personas. Y eso es por ley. Entonces, no es un tema de cortesía, no es un tema de amabilidad, no es algo que nazca de la persona, sino que hace por ley. Eso no es liberal. Bueno, respetar como alguien quiere determinarse me parece súper liberal. Bueno, si usted lo decide individualmente, si viene el Estado y lo sanciona si no lo hacen, no. Lo que está sucediendo, efectivamente... Le pusieron una caquita, qué bueno. Si usted lo decide individualmente, si viene el Estado y lo sanciona si no lo hacen, no. Espérate. ¿Y la caquita sale de la paloma de Bópoli o no? La caquita sale de la paloma de Bópoli, fíjate, mira. Respetar como alguien quiere determinarse. Mira esta palomita que viene acá arriba. La caquita viene de ahí. ¡Qué buena! Mira. Parece súper liberal. Bueno, si usted lo decide individualmente, si viene el Estado y lo sanciona... La wea buena. Si no lo hacen, no lo hacen. Lo que está sucediendo efectivamente con las mujeres en nuestro país, nos dicen de que la violencia contra las mujeres aumenta. Y aumenta a pesar de tener un Ministerio de la Mujer, a pesar de tener políticas de género. Monsalvazo fue lo que se dio hace, una semana atrás. Sí, ustedes que son grandes protectores de las mujeres y que vienen aquí a romper la vara, ¿no? Sobre terceros. Pero que no tienen ningún problema con llevar a la presidencia a una persona acusada por 2 parlamentarios sentados al frente. Ni un problema. No tuvieron ningún problema con compartir bancada con una persona a la cual se le acusó y que está procesada por abuso sexual. Que no tuvieron ningún problema con llevar de convencional al señor Baradit. Ninguno. Pero vienen a erigirse acá en aquellos que determinan si existe la misoginia en esta bancada o no. Ahora les voy a decir una cosa. No hay nada más misógino que decir que ser mujer es un estado de ánimo, es un género y no un sexo biológico. El hacer desaparecer a la mujer, literalmente del debate, transformándola en persona menstruante. ¿Eso no es misoginia, estimados colegas? ¿Cuánta hipocresía de aquellos que dicen proteger a las mujeres, pero lo único que hacen es proteger su ideología, el feminismo? Y les voy a recordar una cosa, ser mujer no es lo mismo que ser feminista. Chao, y si no, pregúntenle a Margaret Thatcher lo que les habría cantado a ustedes si le hubiesen dicho que era feminista. Entonces no es una identidad y se puede criticar perfectamente bien el feminismo. Hola, Humberto. Sobre el feminismo. Uno puede rechazar el feminismo. Diputado, por favor, referirse al hecho puntual respecto al Gracias, estoy refiriendo a ese hecho puntual, señor presidente, y estoy contestando a quienes han hecho acusaciones no solamente sin base, sino que sin la moral para hacerla. Ustedes, grandes defensores supuestamente de los derechos de las mujeres, mientras no sea en el norte invadido por la criminalidad o en el sur asolado por el terrorismo. Y para excelente, y golpeando y pum, pum, pum. Muy bien. Para alguien de una conducta, uno no puede tener tejado de vidrio. Uno no... Este lo vimos. Hicimos un video de este weón. Acusado de... Este weón tenía no por infantil y trabajaba en una fundación. Claro, la fundación se llama Chile Diverse. Qué hijos de puta, weón. Pensar que está lleno de estos weones. Eso me genera mucha ansiedad, mucha angustia. Porque está lleno de estos weones. También hay un video en el canal de un weón que ahora es trans, pero que cuando era hombre violinizó a un niño de 15 años, estuvo preso como 10 años, salió de la cárcel, se cambió de género, de sexo, y ahora el weón trabaja en una fundación con niños, o sea, con jóvenes, no con niños chicos, pero sí con jóvenes, y reciben fondos del Estado. Está también el video en el canal. Es que esto es una locura, está lleno de todos estos güeyes pervertidos, que no significa que todos los güeyes sean pervertidos, no, pero hay, y hay como un halo de hacer la vista gorda con estos güeyes. Ponle play, conchetumare. Puede vivir en un palacio de vidrio, en un palacio de inmoralidad, en un palacio construido sobre los cimientos de la misoginia que le costaron por causa del... Cacha esta weá. Humberto, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Dice, Marx decía, son peores que pederastas. El Che Guevara decía, un homosexual no puede ser revolucionario. Ah, no, este es Fidel. El Che decía, el trabajo los hará hombres, es verdad. Existe la cura contra la homosexualidad, decía Salvador Allende. Mao decía, es una perversión capitalista. ¿Qué? Y el otro decía, Stalin decía, es un vicio burgués patológico. Qué lindo. Qué lindo los próceres de la izquierda revolucionaria. Sector más a la izquierda, la vida más de 50 millones de mujeres que también fallecieron en los gulags y en los campos de concentración comunista. ¿Tú estás de acuerdo con, por ejemplo, generar una situación más permisiva de la población para que tenga armamento? Creo que son dos temas que van en paralelo. En un momento hay 2 millones de personas que están viviendo bajo el control del narco. Hay gente que está fuertemente armada, parcialmente con armamento de guerra.
Si usted quiere retomar el control de esas poblaciones, lo va a tener que hacer por la fuerza. Y si cree que va a poder hacerlo sin dispararle al narco, yo creo que estamos siendo inocentes, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con los terroristas en el sur. Aquí puede haber solamente un monopolista de la fuerza, y tiene que ser el Estado de Chile. Correcto. Ahora, respecto de las armas para los ciudadanos, exacto. Usted tiene derecho a la vida y tiene derecho a la propiedad, eso está consagrado en la Constitución. Eso significa que usted tiene también derecho a defenderlo. Usted tiene derecho a defender su vida, y tiene derecho a defender su propiedad. Y se desprende de eso, tiene que tener también los derechos para tener los medios para hacerlo, ¿ok? El Estado llega siempre después. En el mejor de los casos detiene al criminal y efectivamente le aplica la justicia y lo mete preso. Pero durante la comisión del delito, que usted no tiene por qué tolerar, que se le cometa un delito, no está el carabinero. ¿Y es una buena solución llamar a los ciudadanos a que tengan armas? ¿El ciudadano honesto? ¿Por qué no? Mire, todo hombre malo armado es detenido por un hombre bueno armado. En Suiza, prácticamente todos tienen un arma y sin embargo no se producen este tipo de fenómenos. En Suecia, usted también tiene una densidad de armas muy alta. No se produce. ¿Usted cree que es una buena solución? Yo creo que cuando usted aumenta el riesgo de los criminales se van dando riesgos. El criminal no es tonto, es un delincuente, es un inmoral, que no tiene escrúpulos, no tiene compasión. La wea buena, weón. La wea buena. Qué buen video, concha tu madre. ¿Cacha esta wea? Déjame verlo de nuevo. Qué excelente. Usted aumenta el riesgo. Cacha. El criminal no es tonto, es un delincuente. Mira. Que no tiene escrúpulos, no tiene compasión. La wea buena. Tonto. Va a ir ahí donde la resistencia sea menor. En comparación, usted con Evelyn Matei, ¿quién sería más efectivo en materia de seguridad y por qué? Yo creo que una acción mucho más decisiva respecto de la delincuencia, a diferencia de Evelyn, que no quiere hacer una política de shock en esta materia. Una política de shock sí es necesaria y puede llevar en el corto plazo a La periodista se llama Jimena Rincón. a una caída de los niveles de criminalidad. Entiendo por shock algo así como lo que hace Bukele en ese sentido. Sí, sin duda. En el mediano. Me dice Chocapic, tienes que inscribirte y pagar mensualidad. Pero es como un gimnasio, entonces. Tengo que pagar como una matrícula y estar inscrito. No puedo llegar y ir un día ir y hacer algo. Tengo que estar inscrito en la... ¿En el gimnasio? Fui al de la reina, pero... Ok. Pero Archon Chris, bueno, muchas gracias por tu superchat. Pero cuéntame más, ¿a qué te refieres con que por tu trabajo has podido manosear un montón de armas? ¿En qué trabajas? Archon Chris, ¿en qué trabajas, amigo? ¿Qué carajo de trabajo haces que has podido manejar un montón de armas? Muchísimas gracias, amigo. Dice, yo fui al de la reina, pero en la sucursal de Santa Rosa. ¿Y qué tal la experiencia, Blenda? Cuéntame, ¿fuiste un día? O sea, uno puede ir, por ejemplo, y pagar por el día... Y ese día ir, disparar, que te enseñen un poco y ya, o hay que inscribirse como tal. Play, concha tu madre, play. Largo plazo, y en eso deberíamos estar todos de acuerdo. La solución a la criminalidad no puede ser la represión estatal permanente. Tiene que haber modificaciones también en lo que es nuestra aproximación cultural, nuestra aproximación social, a lo que son los... Mira, acá está, Nothing Face. Fui a un club de tiro y tiré 3 horas por 70 lucas. Es salado igual, es salado. Pero bueno, para ir una vez, y si hago un video de eso, capaz que recupero algo con el video, podría ser interesante. Voy a ir. Si no nos hacemos cargo de eso, vamos a terminar viviendo en estado policial y eso tampoco es algo deseable. Hemos acumulado 46.080 firmas, con lo cual pasamos el número de militantes tanto al Partido Socialista como al Partido Comunista y terminamos siendo en este momento el segundo partido más grande de Chile, solo superado por el Frente Amplio, que es una acumulación de partidos a quienes vamos a alcanzar, esperamos, hasta fines de este año. 12 a 15 lucas, 50 tiros, pero eso es más barato. ¿Dónde es eso? 15 lucas es mucho más barato que 70. ¿Dónde es eso? ¿Dónde hicieron eso? Yo tendría una Glock 18, una S, una Spaz 12. Pero te fuiste en la bola con los nombres, pues bueno. He disparado una escopeta de caza, pero aparte de eso nada. Igual uno tiene que aprender del mantenimiento. Yo quiero ir a un lugar donde la pistola ya esté lista. Tenga la mantención al día, tenga todo, me pongan un papelito, alguna weá para disparar con la cara de Winter y yo pueda simplemente disparar.